El señor Iker Jiménez pues, está muy enojado, pobre. Le, le dice que le han censurado. Aquí hay una cuestión que es, primero que nada, preocupante, ¿no? Un periodista, o por lo menos un licenciado en periodismo, yo aquí hago una diferencia muy clara. Yo soy periodista, pero no soy licenciado en periodismo. Conozco muchos licenciados en periodismo que nunca han sido periodistas, que nunca han alcanzado la calidad de periodista. Son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, bueno, un licenciado en periodismo, que sí sé que lo es, Iker, debería saber que la censura solo puede proceder del gobierno. Solo el Estado puede censurar. El Estado puede impedirte ejercer tu libertad de expresión. Las empresas privadas no censuran. Simplemente tienen sus reglas y si tú no sigues sus reglas, pues te echan. Y no te están censurando, porque sigues manteniendo todo tu derecho a la libre expresión, solamente que no dentro de la empresa cuyas reglas has infringido. Es lo que te pasó en YouTube, Ikerin. Dice Iker, el último programa que nos han censurado, quitado, borrado fulminantemente. ¿Cómo tampoco? Censurado, quitado, borrado, eliminado, destrozado, arrancado, apuñalado, masacrado fulminantemente. O sea, si vas a entrarles al juego de los sinónimos, tira con todo. Que llevaba más de 1,5 millones de visitas. ¡Wow! Eso es un gran argumento. Tenía muchas visitas, no lo podían censurar. Es uno que tuvo mucho eco, que llamó Los que no creen. Se llamó Los que no creen. ¿Eh? Un programa sobre ateos. Ah, no. Un programa sobre gente que te dice que lo de los platillos volantes es una patuchada. No. Entonces era un programa sobre que lo de las caras de Belmes lo exprimiste durante décadas sabiendo que era una chorrada absolutamente inventada, ¿no? Los que no creen somos esos, los que no te hemos creído durante toda tu carrera de embustes, engaños, camamas, y ahora alianza con la ultraderecha más asquerosa. Bueno, explicó que eran entrevistas a varias personas que no creían en las vacunas de la COVID. Pero es que esa opinión también hay que darla, aunque luego alguien nos llame negacionistas. No, mira, es que esa no es una opinión, es una negación. Si tú dices que las mujeres son inferiores, es una opinión, pero no es una opinión que hay que dar porque es negacionista. Es decir, niega el hecho real que sabemos que las mujeres no son intelectualmente inferiores. Niega hechos demostrados, cotejados, comprobados una y otra vez. Los millones de vidas que se han salvado gracias a las vacunas, no los vas tú a borrar con el hecho que tengas a dos mamarrachos que dicen que no es cierto. Dicen que no es cierto, pero no lo pueden probar. No son opiniones que hay que dar. Las opiniones en favor de la pederastia no hay que darlas. Las opiniones en favor del racismo no hay que darlas. Las opiniones en favor del genocidio no hay que darlas porque no son opiniones. Trascienden el derecho a la libre expresión para conformar el espacio de la mentira, el engaño y la manipulación. Entonces, no es una opinión que haya que darla porque un periodista no da esa opinión. Un periodista dice, estos señores dicen esto, pero la realidad es esta, por lo tanto estos señores mienten. Eso es el periodismo. Probablemente eso es por lo cual tú solo eres licenciado en periodismo. Jiménez no dudó en asegurar que su programa había hecho aportando, lo que su programa había hecho aportando los testimonios de médicos antivacunas o negacionistas era una labor de comunicación. Claro, Goebbels también hacía una labor de comunicación al decir que los judíos eran los responsables de todas las desgracias de Alemania. Pero era mentira. Y como es mentira, no está protegido por el derecho a la libre expresión. La libre expresión no implica el derecho a la mentira. Y si hubieras estudiado periodismo, lo sabrías. Hostia, que estudió periodismo.
Podría saberlo. Bueno, eh, quiso lanzar un mensaje sobre el sistema de YouTube, por el cual si un vídeo recibe una oleada de denuncias masivas por parte de los usuarios, se borra. ¿Sabes que ese fue el caso? Si sabes que ese fue el caso, tienes fuentes dentro de YouTube que te están pasando información privilegiada. YouTube debería, por cierto, revisar esto cuidadosamente contigo. ¿Te están pasando información de dentro de YouTube o te lo estás inventando? Conociendo tu trayectoria, lo más probable es que te lo estés inventando. Pero de esta manera el Vasco tachó esta función de ser una robotización un poco peligrosa. No, mira, te voy a explicar. Cuando yo veo un video nazi, yo lo denuncio en YouTube. Cuando YouTube recibe muchas denuncias, te voy a decir cómo funciona el tema del algoritmo. Cuando recibes más de un umbral determinado de denuncias que dicen que un video es nazi, suena una alarma. Bueno, no suena una alarma, hay una alerta informática. No vayas a creer que suena uno de estos. No. Es una alerta informática que les dice a las personas responsables del sistema que hay una gran cantidad de denuncias sobre esto, igual y es nazi. Y entonces lo revisan. Y si lo es, te lo borran. Porque mira, si entras a YouTube y ves los términos y condiciones del contrato que has firmado con YouTube para tener un canal como yo tengo te enterarás de qué puedes y qué no puedes hacer. Y cuando dices acepto, estás firmando un contrato en el cual te comprometes a ajustarte a los términos y condiciones del contrato de YouTube que debiste haber leído y debieron haber leído tus abogados, como Ricardo, mándale saludos de mi parte. Y si no, si te ajustas a esos términos, pasan cosas como que te borran vídeos. Pues eso parece que ser lo que pasó, pero ahora te quejas de que no entiendes de qué depende que tus vídeos de YouTube sean eliminados por la plataforma. Otra vez, lee los términos y condiciones del contrato que firmaste con YouTube. Y con que ganas dinerito, además, no olvidemos que está monetizado también tu canal. Pero no, en vez de decir lo que he hecho es infringir los términos y condiciones de YouTube, además de faltar a la deontología periodística más elemental al difundir una opinión absolutamente falsa, contraria a la realidad y sin cotejarla con los hechos y con expertos que puedan refutarlos, lo que dices, cuando te metes en algunos temas, ojito con la libertad. Y con la tele, qué mala que es y la panacea son las redes, porque mi experiencia personal es la indefensión, concluyó el presentador de Cuarto Milenio. Mira, eh, para ti la indefensión es cuando no puedes mandar tú. En cuatro mandas porque estás generando mucho dinero, no sé cómo. Es una vergüenza para España entera el que seas tú la cara de cuatro y su gran generador de dinero. Eres el sálvame de lo paranormal. Pero eh, pero no es que alguien quiera que te callen porque estás diciendo cosas incómodas, es porque estás mintiendo y poniendo en riesgo vidas de personas que no son tuyas. Y ya has jugado suficiente con las vidas de otras personas. Nos acordamos del caminante de Boisaca, Iker, cómo depredaron a ese pobre muchacho durante décadas, tú y la runfla de irresponsables que tienes a tu alrededor, para que luego resultara que habían estado vertiendo basura sobre un inocente. Ese es el problema, que esta gente se siente con derecho a difundir falsedades disfrazándolas de opiniones, de hacer manipulación disfrazándola de periodismo y encima de llamar censura aquello que no puede ser censura porque no la ha ejercido el Estado. Todo esto pone otra vez un retrato de cuerpo entero de Iker Jiménez para usted, como aquel que hice en aquella ocasión que se molestó tanto, porque ¿sabe qué? Si algo molesta a esta gente,
Es la verdad. Y esa la llevan tan mal, tan mal, tan mal, tan mal. Bueno, pero el problema allí no es solo que lleven mal el tema de la verdad, aunque hablan de la verdad, es que se llenan la boca hablando de libertad. La libertad de expresión, pero tú te callas. Hay que decir todas las opiniones. Oye, muchas gracias, Iker. Mira, yo tengo datos sobre las caras de Belmes, o sobre el caminante de Huizaca, o sobre el OVNI número 24, o sobre cualquiera de los casos que usaste en el primer libro que has venido reciclando durante 2 décadas. Yo tengo datos, yo tengo otra opinión. ¿Puedo darla en tu programa? Y no, ¿por qué no? Porque la libertad para ustedes tiene los límites de su conveniencia, porque la libertad tiene los límites de la libertad ajena. Cuando el otro es libre, te está oprimiendo a ti. Cuando tú eres libre, tú estás ejerciendo la verdadera libertad. Es la visión, es una visión un poco Bertino Osborne de la vida, pero que la llevan a límites increíbles los libertarianos y la nueva ultraderecha, ¿no? De la que, por supuesto, Iker Jiménez es uno de los grandes mascarones de proa. No tienes libertad para hacer muchas cosas que crees que tienes libertad de hacer. Y haces muchas cosas que conculcan la libertad de los demás. Y te voy a decir cuál es la fundamental. La Convención Mundial de los Derechos Humanos, la Carta Universal, ¿cómo se llama? La Convención Universal de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, establece el derecho a la información. La Constitución española y las leyes españolas establecen el derecho de los españoles a estar informados de manera clara, objetiva, bastante y ajustada a la realidad. Eso es un derecho mío y de todos los otros españoles que me rodean y que conforman tu público objetivo. Cuando tú conculcas el derecho de estar informados de los demás, inyectándoles basura pseudocientífica, paranormal, ultrafascista, como en el caso de lo que hablábamos de Gaona hace rato, racista, LGTB-fóbica, todo este ramillete de preciosidades con las que has ido adornando aquella emoción ufológica con la que le cargabas el portafolio a, a algún famoso antecesor tuyo en la paranormalología española. Jiménez del Oso, sí. Cuando llegabas a 5 cargando el portafolio a Jiménez del Oso, me lo contó la gente de 5. Lo que, con todo esto que has adornado a ese chico que tenía ilusión por el misterio, y lo conviertes en desinformación, conculcando la libertad de los demás y su derecho a estar informados, el hecho mismo de que quieras hablar de realidad, que quieras hablar de libertad, es un poco absurdo, es un poco cínico, es un mucho hipócrita.